Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Andy 3D, tu canal de NBA. Hoy vamos, muchachos, con la agencia libre, nuestro primer día en la agencia libre y estos son los primeros reportes. Pero antes que nada, primero vamos con los jugadores que se quedaron en sus respectivos equipos. Empecemos por Chicago Bulls. Retorna Nicolas Vucevic y Andrew Drummond. Alec Burks de Detroit. Kenyon Martin Jr. se queda en Houston. Xavier Tillman se queda en Memphis. Víctor Oladipo toma su contrato y se queda en Miami a pesar de estar lesionado gravemente de la rodilla. Esperemos que tenga una pronta recuperación. El otro sería Naz Wright, que se queda en Minnesota por un contrato de 3 años y 43 millones. Vemos que Josh Hart se queda en New York Knicks por 12.5 millones de dólares. Sacramento Kings se queda Harrison Barnes y lo firma por un contrato de 54 millones y 3 años. Toronto se queda con Gary Trent Jr. y Utah Jazz se queda con Jordan Clarkson y Talen Horton-Tucker. De los primeros traspasos que pasó el día de hoy fue Joe Harris. Fue traspasado a Detroit por una segunda ronda. También vemos que los Suns retiraron la oferta calificada por Jock Landale y se queda como agente libre. Otra de las grandes sorpresas para muchos, pero creo que realmente era lo necesario que tenían que hacer los Warriors para mantener su núcleo. Fue Damon Green renovando con los Warriors por 100 millones de dólares y 4 temporadas, informan en ESPN. Lice se sigue quedando en Sacramento King también, ese es otro. Ahora vamos a pasar a Caris LeVert, que renueva con los Cavaliers por 32 millones de dólares. Coby White renovó también con Chicago Bulls por 33 millones de dólares y 3 temporadas. La sorpresa para muchos, porque para los Lakers siempre todo es una sorpresa. Taurean Prince, a los Lakers. Urbat firma por 2 años con los Phoenix Suns. Kyle Kuzma renovó con los Washington Wizards por 102 millones de dólares. Era lo necesario para los Wizards mantener a Kuzma, porque es una pieza de su núcleo. Ahora con un dúo Jordan Poole, Kyle Kuzma, y vamos a ver qué más agregan ellos. Bruce Brown se va a Indiana Pacers por un dineral. Prácticamente va a cobrar 22 millones de dólares por año. Otro que en la agencia libre se robó el dinero, porque yo digo que las cosas como son. Creo que Jeremy Grant es de los principales asaltadores de la agencia libre este año 2023. 160 millones de dólares Jeremy Grant renovó por los Blazers por 5 años. Parece que Lillard tiene la mano dura y creo que eso también tiene que ver mucho cuando quieres retener a tu jugador estrella. Buscan la forma de tener un núcleo competitivo, pero será gran la pieza para que los Blazers puedan competir en playoff. Eso está por verse. Otra renovación fue Kristaps Porzingis. Renovó por 2 años y 60 millones en los Boston Celtics. Creo que es una buena firma. Boston está mejorando en ese punto, en un ala pivot centro, pero creo que Boston tiene que salir al mercado a buscar un base, que pocos hay, pero tendría que mejorar esa posición de base. Otro que se queda, ya que Browns no se va de Denver, es un contrato de 2 años de Reggie Jackson con los Denver Nuggets. Jevon Carter se fue a los Bucks por 3 temporadas y 20 millones de dólares. Sabíamos que había cancelado su contrato en Milwaukee para ser agente libre. Y otra gran sorpresa, Kyrie Irving se queda en los Dallas Mavericks, porque se decía que quería reunión con los Lakers a última hora, con Phoenix, pero que eso no era redundante para él. Él estaba buscando cómo elevar su contrato y se quedó con 3 años y 126 millones de dólares. Parece que tiene opción de jugador en la última temporada. Otro más que se queda en su equipo es Chris Middleton, muchachos. Chris Middleton firma por 102 millones y 3 temporadas. Es lo correcto, tenían que seguir con su núcleo campeón, los Bucks. Cameron Johnson renovó también con Brooklyn Nets, 108 millones de dólares en 4 temporadas. Otra de las sorpresas también es Gabe Vincent. Será un Laker, señores. Será un Laker
cobrará 33 millones por 3 temporadas. Acaba de decirle que no a Miami por un término de salario. Parece que no acordaron. Creo que Miami ofrecía unos 24 o 26 millones y por eso decidió ir a los Lakers. Y parece que los Lakers le ofrecieron el puesto de titular porque Miami tenía la opción de llevar ese puesto. Vamos a ver con eso. Otro de los informes también de la agencia libre es Herbert Jones seguirá con los Pelicans, como era de esperarse realmente. Firmó por 54 millones de dólares entre las próximas 4 temporadas. Otro también que firma Miami, que ya era anteriormente jugador de Miami, es Josh Richardson. Firmará por 2 temporadas. También vemos que Rui Hachimura firmará con los Lakers por 3 temporadas y 51 millones de dólares. A eso se le suman a Tyrese Price más Gabe Vincent. Los Lakers están haciendo una buena agencia libre. Creo que es lo ideal para ellos porque necesitaban esos refuerzos. Los Lakers necesitaban esos refuerzos y lo han hecho bien. Otro que va a los Lakers también es Cam Reddish, señores. 2 años con opción de jugador. Parece que es el mínimo de veterano que le van a ofrecer a Cam Reddish, que Portland lo dejó libre porque dijo que no lo necesitaba. Lo que todos estaban esperando, la bomba masiva. El gran premio, Fred VanVleet deja a los Raptors y se va a Houston Rockets, ¿verdad? Cobrará 130 millones de dólares en 3 temporadas. Él lo que quería era esto. Y los Houston Rockets se lo acaban de dar. Y parece que Toronto no estaba dispuesto a pagar tanto por él. Una buena adquisición, Dennis Schroeder tomará el lugar de VanVleet en Toronto. Firmó por 2 temporadas y 26 millones de dólares. 26 millones de dólares. Seth Curry regresa a casa. Firmará un contrato de 2 temporadas con Dallas Mavericks. Otro que pensé que iba a salir, pero parece que Kevin Love renovará con el Miami Heat. Jugó bien, aportó bastante minutos, pero Miami necesita buscar la forma de darle un aporte más a Adebayo ahí. Tienen que rodear mucho mejor ese equipo y vamos a esperar a ver qué hace Miami en estos últimos días, pero fue buena decisión al seguir manteniendo a Kevin Love. Otra gran sorpresa, Derrick Rose se va por el mínimo de veterano a Memphis Grizzlies. Yo pensé que Rose iba a hacer su temporada en Chicago Bulls. Para mí era lo ideal, porque todos amamos a Derrick Rose. ¿Quién no ama a Derrick Rose? Derrick Rose creo que es el jugador menos odiado de la NBA. Actualmente para mí es así, ese es el punto. Y si no es así, que alguien me lo diga en los comentarios. Si ustedes no creen que Derrick Rose puede ser el jugador o es el jugador menos odiado de la NBA, y cuidado si de la historia está dentro de los 5 a 10 jugadores menos odiados de la NBA. Díganmelo en los comentarios, muchachos. Otros reportes, seguimos con los reportes. No se vayan, que seguimos con los reportes. Los Pistons acaban de incorporar a Monte Morris en un cambio de pick de segunda ronda con los Wizards. Los Wizards acaban de mandar a Detroit a Morris por un pick de segunda ronda. Eso es el nuevo convenio de la NBA. Los equipos no quieren estar excediendo ese tope salarial. Eso hay que darle seguimiento porque hay mucha gente que dice, ¿por qué no lo cambiaron a fulanito y por qué no traen a fulano? No, mira hasta Phoenix, que tiene que pagar impuesto salarial y a pesar de todo tiene que formar su plantilla, Phoenix, con mínimos de veteranos como lo hizo ahora en la agencia libre de inmediato en cuanto se activó la agencia libre. Pero bueno, seguimos con los reportes, ¿verdad? Parece que la compensación del draft que envían los Nets son de 110 mil dólares que envían con Joe Harris a Detroit Pistons. Bueno, muchachos, eso ha sido todo el informe de hoy. Espero que les haya gustado bastante el video. Recuerden darle like, compartir y activen la campanita porque vamos a seguir informando de la agencia libre de la NBA en este canal, en tu canal de NBA de Andy 3D. Hasta luego.